Buenos días, hermanos. Una vez más nos convoca una reunión más de esta manera. Lo vamos a hacer digitalmente a través de las redes sociales hasta que el Señor lo permita y podamos volver la totalidad de la congregación a estar reunidos físicamente. Hoy nos encuentra sentidos como congregación, una vez más, por la partida de una hermana joven, y está la congregación triste, según palabras de algunos familiares que hemos podido hablar, dejando un vacío que es difícil de llenar, tanto en la familia como en el seno de la iglesia, pero fortalecidos en el Señor, lo cual es una esperanza a la cual estamos aferrados todos, que en un tiempo y no muy lejano vamos a estar en el mismo lugar que nuestra hermana, porque hemos creído en Jesucristo, que fue hasta último momento su Señor, su Salvador y en quien se aferró. Vamos a leer en la palabra de Dios para poder meditar sobre unos versículos y hablar de este Señor Jesucristo precisamente, del cual nos aferramos en momentos dolorosos, en momentos alegres, en diferentes circunstancias donde nos toca vivir. Lo importante es que nosotros en Cristo tenemos todo, plenitud y gracia. Vamos a hablar precisamente de esto, de la plenitud y de la gracia del Señor Jesucristo. Y vamos a leer en principio dos versículos que están en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. En el versículo 16 y 17, comenzamos la lectura, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra que es viva y es eficaz, y te pedimos que nos hables una vez más a nuestros corazones. Queremos dejar esta reunión en tus manos. Y te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de tener a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos leído en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17, de esta plenitud y gracia. Si nosotros buscamos plenitud en el diccionario, nos dice: estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Y gracia, el término gracia es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Y esto es lo que hemos recibido nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver si lo podemos desglosar un poquito la idea. Un favor inmerecido de parte de Dios, en el cual tenemos plenitud. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, nos dice la palabra de Dios: porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto es de vosotros, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. Esa es la gracia, el regalo que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia, por regalo sois salvos. Ningún creyente se puede jactar de que es salvo por algún mérito propio, porque lo hemos recibido por gracia, por regalo de parte de Dios. Ahora, veamos que en el versículo 16 del Evangelio de San Juan, nos dice: porque de su plenitud tomamos todos, y dice gracia sobre gracia. Podría haber dicho, por ejemplo, en el versículo 17,
si buscamos el versículo 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Pero no dice verdad sobre verdad, sino que pone el acento, pone el énfasis en la palabra gracia, en el regalo inmerecido. Bien, como dice un autor, podría haber dicho verdad sobre verdad, pero no está poniendo el énfasis en la gracia, en ese regalo con el cual nosotros tomamos la plenitud. La primera plenitud se manifestó a través de Moisés por la ley que Dios escribió y nosotros lo conocemos como los mandamientos. Si nosotros leemos en Romanos, acá la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 12, nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esa era la ley. Dice la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y fue un favor inmerecido, primeramente, para el pueblo judío. Pero, como nos dice Criswell, dice, sin embargo, la gracia que recibimos por medio de Jesucristo sobrepasa todas las manifestaciones previas. La gracia que estamos leyendo en estos versículos que hemos leído al principio. La plenitud de la naturaleza divina, nos dice la palabra de Dios, vive en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos dice la palabra de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la naturaleza divina habita corporalmente en Cristo. Al Dios triuno, al trino Dios, le plació que fuera así, que habitara la plenitud de Cristo en el Hijo, y así reconciliar consigo todas las cosas y redimirnos, comprarnos a través de la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20, leemos, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta plenitud que habita corporalmente en Cristo es exhibida, como hemos leído, como la gracia y la verdad encarnadas en Jesús, y que nosotros, los creyentes, la podemos ver, esa plenitud de la deidad en Cristo, como nos dice en Juan capítulo 1, versículo 14, que les invito a que leamos. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. De nuevo la palabra, lleno de gracia y verdad. Y vimos toda su gloria. Porque como dijo un autor, Jesucristo fue tan Dios como si nunca hubiera sido hombre, y fue tan hombre como si nunca hubiera sido Dios. Ahora, para obtener esta gracia, este regalo inmerecido, tiene una condición, la condición que tiene cualquier regalo, recibirlo. Un regalo para que sea mío lo tengo que recibir, si no, nunca va a ser mío. Dios lo ofrece. Por eso, en esta mañana tenemos la oportunidad que nos da Dios de que si hay alguien que está escuchando, está mirando este mensaje y no ha recibido este regalo de parte de Dios, un regalo que no merecemos, no lo mereces vos, ni lo merecía yo, es la oportunidad.
Si tenemos que gustar la plenitud de Dios, solamente es posible a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el medio por el cual recibimos la gracia. Leemos en Juan, capítulo 1, volvemos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Y nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acá tenemos esta palabra, recibir el regalo. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo es el medio para recibir la gracia, pero también es la fuente y el origen de la gracia. Y vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La fuente y el origen de la gracia. Pero también es nuestro Señor y Salvador. Y vamos a leer unos versículos donde de alguna manera nos va a mostrar que Él nos ha dado vida eterna, como nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 47. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 47, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nos ha dado la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero no solo nos ha dado vida eterna, sino que Él es nuestra vida. Si nosotros buscamos en Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4, nos dice la palabra de Dios: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida. No solamente nos dio vida eterna, también es nuestra vida. Pero también no solo nos ha dado salvación, es nuestro Salvador. Él nos dio salvación, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Versículo 12, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Versículo categórico. En ningún otro hay salvación. Como dijimos, si queremos gustar de la plenitud de Dios, solamente es posible a través de Cristo. En ningún otro hay salvación. También en las palabras del mismo Señor Jesucristo, cuando en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que viene ahora a mi mente, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y vuelve a ser categórico. Nos ha dado salvación. Pero no solo nos ha dado salvación, es nuestro Salvador. Parece un juego de palabras, pero Él quiso ser nuestro Salvador. Vamos a buscar en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15.
Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15, conocido versículo de la palabra de Dios, nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Es nuestro Salvador. Para eso vino. Para eso vino. La plenitud que habita en Cristo, de la cual nosotros podemos tomar, dice, y gracia sobre gracia, dice, nos ha dado gracia para nuestra salvación. Un regalo inmerecido, como hemos leído. Pero también nos da gracia para nuestra santificación. Si nosotros leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Nos da gracia para nuestra santificación. Pero también nos dará gracia para nuestra glorificación futura. La palabra de Dios nos dice que vamos a ser transformados y vamos a recibir un cuerpo y vamos a estar en gloria con Cristo Jesús. Por eso, en este día, como dijimos, donde estamos sentidos, estamos dolidos por la partida física de nuestra hermana a la presencia del Señor, dejando un lugar muy difícil de ocupar. Pero estamos aferrados en esta promesa, en que el Señor Jesucristo nos va a recibir en gloria, por gracia también. Y vamos a estar todos juntos por una eternidad allí en el cielo con Él, porque Él nos los prometió. Él nos los prometió. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo parafraseé un poquito. Hay un lugar que está preparado para nosotros, allí en el cielo. Nos dice el Señor: y si me fuere, a preparar el lugar, para que cuando yo vuelva, estén conmigo en gloria. El Señor Jesucristo nos está preparando un lugar en el cielo, personalmente. Salmo 73, versículo 23. Salmo 73, versículo 23 y 24 vamos a leer. Estamos hablando que nos dará gracia para una glorificación futura. Y este versículo en el Salmo, muy conocido, nos dice en el versículo 23: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Después me recibirás en gloria. Bendita esperanza que tenemos los creyentes. Porque hay tristeza cuando vemos que algún ser querido parte. Pero sabemos que es recibido en gloria y que después nos uniremos a la fila. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida cuando hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Ese regalo que nos dio inmerecido y gratuito Dios. Ahora, esto implica que tenemos una responsabilidad. Tenemos que responder en adoración a este Dios que nos dio este regalo inmerecido. Porque la gracia no es licencia para pecar, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Debemos vivir como es digno del llamamiento de un hijo de Dios. Un autor
estaba escribiendo y decía que un hijo de Dios debe ser como un príncipe. Sobre todo, en la antigüedad todavía hay países que siguen esos protocolos. Cuando uno ve en la calle a un príncipe, sabe que es el hijo del rey, aunque nunca lo haya visto, por la investidura, cómo va vestido. Es el hijo del rey. Nosotros tenemos que mostrar en la vida que somos hijos del Rey de Reyes. Ahora, ¿cómo podemos responder a Dios? ¿Cómo debemos vivir en consecuencia este regalo inmerecido que tenemos? Obedeciendo sus mandamientos, agradándole en todo. Leemos Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10, nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, obedeciendo sus mandamientos, agradándole en todo. Pero también confesando nuestros pecados diarios, porque como el Señor mismo le dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios, estáis bañados, pero los pies se ensucian en el andar con el polvo del mundo. Como dijimos, la gracia no es licencia para pecar. El pecado debe ser un accidente, como dijo alguien también en la vida del cristiano. Un accidente debe ser en la vida del cristiano. Pero todos pecamos y tenemos que confesar diariamente nuestros pecados. Vamos a leer en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Nos dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar diariamente nuestros pecados. Y tenemos que vivir agradecidos, sirviendo al Señor con temor y reverencia. Vamos a leer un último versículo en Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Nos dice la palabra de Dios: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así debe ser nuestra actitud para con Dios. Hemos recibido un regalo inmerecido, gracia sobre gracia. Vivamos con gratitud. Dice, sirviendo al Señor con temor y reverencia. Por eso cuando hablamos de la plenitud, dice, de su plenitud tomamos todos, como hemos leído en el versículo del principio, en Juan, capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esa gracia sobre gracia es la plenitud gloriosa de Cristo dada a cada uno de nosotros inmerecidamente. Quiera Dios que con estos consejos de su palabra podamos reflexionar sobre este regalo inmerecido que tenemos y la plenitud que tenemos en Cristo Jesús. Y una vez más, si alguna persona siente que no ha recibido ese regalo que Dios le ofrece, es la oportunidad en esta mañana de poder aceptar a Cristo
como su Salvador personal, pidiendo perdón por los pecados y aceptando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y desde ese momento en adelante va a recibir ese regalo de parte de Dios. Queridos hermanos, que Dios bendiga su palabra, que Dios nos encuentre viviendo para Él, agradecidos, sirviéndole. Y una vez más, un abrazo grande de parte de toda la congregación para la familia Urquiza Martínez en este momento difícil que les toca vivir. Pero nos han dejado una gran lección a todos nosotros. Han pasado por la prueba tomados de la mano, aferrados de este Señor, del cual tenemos plenitud y tomamos gracia sobre gracia. Que Dios bendiga su palabra.